La organización Artículo 19 presentó este martes su informe anual sobre la situación de los derechos humanos y la libertad de expresión en México. Bajo el título de Voces contra la Indiferencia, este informe señala que poco ha cambiado en los 4 años de la actual administración y se mantienen prácticas de censura y autoritarias. Me acompaña esta tarde Leopoldo Maldonado, director para México y Centroamérica de esta organización Artículo 19. Leopoldo, gracias por la oportunidad. Acaban de cerrar esta conferencia de prensa con todos los detalles. 2022, el año con más violencia hacia la prensa del que tengamos registro de ese tamaño. ¿Qué detalles? Muchas gracias por el espacio, Gabriela. Pues sí, efectivamente, 2022 fue el año más letal para la prensa, pero además el que más agresiones acumuló, agresiones en general, hostigamiento, amenazas, privaciones de la libertad, un sinfín de acciones perpetradas, sobre todo por funcionarios públicos, pero no únicamente, en contra de periodistas. Estamos hablando de 696 atentados contra la prensa, uno cada 13 horas, y con una impunidad todos estos casos del 98%, es prácticamente absoluta. Cuando hablas de impunidad de ese nivel, ¿hasta dónde debemos inferir que llegan las investigaciones, la persecución del delito? Pues básicamente a lo más que aspiran las víctimas de este país, cualquiera, pero en particular las víctimas periodistas, es a que se procese o se sancione a uno o dos autores materiales del crimen. Nunca o casi nunca autores intelectuales, pero ese es un problema sistemático de la Procuración de Justicia en México. Por eso también damos cuenta en este informe de Voces contra la Indiferencia, el socavamiento, la disminución, las falencias institucionales que ha padecido el entramado mexicano, el entramado institucional mexicano durante este gobierno. Comisiones ejecutivas de víctimas, comisiones públicas de derechos humanos, fiscalías, mecanismos de protección que no funcionan, que son una caricatura de lo que deberían ser realmente, que es un garante de derechos para la prensa y para las víctimas en general. Leopoldo, también ustedes en este informe están hablando de un elemento destacado, de hecho, el espionaje. Este informe, ¿qué revela en este tema del espionaje? Bueno, retomamos varios aspectos, o algo sobre lo que ya habíamos publicado junto con otras organizaciones y medios de comunicación, el espionaje cometido durante este gobierno por el ejército en contra de 2 periodistas y un defensor de derechos humanos. Raimundo Ramos, quien por cierto estuvo en el panel de la presentación del informe, este periodista, defensor de derechos humanos tamaulipeco que ha investigado casos de violaciones graves del ejército y que está siendo espiado, fue espiado. También hablamos de las guacamayas, del grupo activista que reveló cómo el ejército vigila a organizaciones de derechos humanos y a colectivos feministas o a padres y madres de niños con cáncer que no tienen acceso a medicamentos y están protestando, cómo los considera grupos de presión, grupos peligrosos para la seguridad nacional. A eso nos estamos acercando peligrosamente y de eso damos cuenta en el informe. Ahora, hay que decir también, tú lo conoces, el posicionamiento del gobierno federal, en particular incluso el presidente de México diciendo nosotros, este gobierno no espía. ¿Hay manera de, con la investigación que han hecho y recabado y recogido, hacer, no sé, contrapeso a este argumento del presidente? Este informe va directo a la presidencia, me imagino que estarán muy pendientes de su contenido. Sin duda, la evidencia de espionaje es contundente, sobre todo en el caso de Raimundo Ramos, con las revelaciones que hicimos hace 2 semanas, precisamente con documentos que se obtuvieron del hackeo de guacamayas, en donde se revela la existencia de una estructura ilegal, secreta, que es el Centro Militar de Inteligencia. Paulatinamente el ejército ha ido aceptando a través de diferentes voceros la existencia de este centro ilegal de inteligencia dentro de las Fuerzas Armadas. No han podido refutar una sola de las pruebas que hemos presentado en esta investigación, y al contrario, el presidente ha recurrido a sus viejas estrategias de descalificar a los mensajeros, anular el mensaje, acabando con la
digamos, con el capital moral, con la reputación del mensajero, organizaciones o periodistas. Y de hecho, déjame te cuento rápidamente que de los ataques perpetrados desde la conferencia matutina, nosotros estamos registrando que 33 fueron cometidos directamente por el presidente de la República en esta estrategia de estigmatización y descalificación a la prensa y a la sociedad civil organizada. Ahora, por lo pronto debo decir, como CNN, nosotros buscamos reacción a este informe para consignar esta historia más allá de la entrevista. De momento dicen que no van a publicar una reacción por el momento de todos conocido. Sin embargo, es que en unas horas el presidente de México se va a pronunciar. La opinión pública, Leopoldo, tiene que saber quiénes son digamos que los autores, quienes ejercen estas violencias con mayor frecuencia. Gobierno, crimen organizado, el ejército. Sobre todo son los funcionarios públicos en un 42% de los casos, es decir, 4 de cada 10 casos de agresión, de estas 696 agresiones, están implicadas autoridades públicas, particularmente los funcionarios públicos. Algo muy recurrente son los ataques a la reputación de periodistas, las campañas de desprestigio, y ahora hemos visto con mucha preocupación el incremento de acciones legales en contra de periodistas, que aunque sean frívolas e improcedentes, lo que hacen es sujetarlos a largos procesos judiciales para desgastarlos y acabarlos también psicológica y económicamente. Tenemos una reducida, digamos, intervención del crimen organizado en el 12% de los casos solamente, pero cuando hacemos un acercamiento a los casos, vemos que en un 10% más, es decir, en prácticamente 60 casos más, hay implicación entre crimen organizado y autoridades que agreden a la prensa. Esto debe llamar a la reflexión y esto debe abonar para investigaciones diligentes y exhaustivas, porque no hay fronteras, sobre todo en el interior del país, entre crimen organizado y autoridades políticas. Ahora, dentro de lo que me está señalando, también por supuesto que me interesa, estoy revisando contigo mientras estamos hablando este informe, dentro de las recomendaciones de lo que hay que hacer, una parte me interesa que contrastes con administraciones pasadas. ¿Cuál es ese caldo de cultivo que ha hecho que esta violencia y este año tan letal para ejercer el periodismo se produzca, se genere? ¿Cuál es esa comparación de esta administración versus las anteriores? Pues a ver, lo primero es la persistente impunidad, que sí existe, que es real y que es del 98%, sí, aunque desde el discurso oficial se diga lo contrario. Lo segundo tiene que ver con el clima de animadversión y descalificación permanente a la prensa, que efectivamente empieza en las conferencias matutinas del presidente, pero lo hacen otros funcionarios federales y funcionarios locales, incluso de otros partidos que no son Morena, pues, ¿no? Entonces, se les ha dado un permiso con esta actitud del presidente al resto de las autoridades del Estado para descalificar y atacar directamente a la prensa en todo momento, acabar con su credibilidad. Yo creo que esto ha generado un efecto cascada muy importante en la violencia contra la prensa y no ha habido avances en la reformulación de instituciones de justicia y seguridad en el del Estado mexicano a ningún nivel. Al contrario, se ha apostado por más militarización y ya hemos visto, después de 15 años de guerra contra el narcotráfico, las consecuencias que ha traído, y es que la violencia incrementa. Leopoldo Maldonado está, por cierto, en la presentación de este informe en el Museo Memoria y Tolerancia, muy cerca del centro de la Ciudad de México, y te agradezco este contacto al director para México y Centroamérica de esta organización, Artículo 19. Gracias. Muchas gracias a ustedes, como siempre, Gabriela.